Mujica, si usted tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo, ¿qué cosas haría y qué cosas no haría? Con respecto a mi actividad política. Correcto, con respecto a esa actividad política, que es la que la ha hecho más público, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, yo las cosas que hice me mantengo firme en ellas, digo, pero bueno, después uno siempre va descubriendo cosas que debió, que a la luz de los hechos posteriores debió haber pensado distinto, ¿no? En la vida siempre pasa. Pero me parece que lo más importante es que el Uruguay tiene por delante muchos desafíos, desafíos que tienen que ver con cómo insertarse en el mundo verdadero que existe, que es un mundo muy distinto de lo que imaginamos todos hace 20 o 30 años, pero es el mundo de verdad y hay que insertarse con éxito en ese mundo, y eso implica transformaciones muy profundas para el país. Entonces yo he dicho muchas veces que no tenemos ninguna garantía de que en el siglo XXI haya el mismo espacio para la supervivencia de sociedades mediocres que los que hubo en el siglo XX. Entonces tenemos la obligación de buscar la excelencia como sociedad. La excelencia significa buscar la máxima productividad, buscar los mejores niveles de educación posibles, buscar los mejores niveles de bienestar público en un contexto de eficiencia. Mujica, y a la hora que Uruguay se tiene que insertar en ese mundo, ¿cuáles son las ventajas que tiene Uruguay? Ventajas competitivas, no comercial, sino para negociar y no quedar en inferioridad de condiciones en una serie de tratados de libre comercio en particular, que ha generado mucha polémica en particular en lo que es el frente, con respecto a posicionamientos internos. Pero digamos, ¿cuáles serían las ventajas que tendría Uruguay para negociar un tratado de libre comercio que le permitiera insertarse, como usted plantea, y no quedar fuera de tiempo? Bueno, primero que nada, las ventajas que Uruguay tiene son las mismas que ha tenido toda su historia. Tiene una homogeneidad territorial y de población muy importante, tiene niveles educativos relativamente altos en América Latina, tiene niveles de formación profesional también relativamente importantes, tiene instituciones de nivel terciario a los cuales en términos de población se puede acceder con una relativa facilidad en comparación, me refiero siempre en comparación con otras sociedades. Esos son elementos competitivos y de ventajas, digamos, importantes. Obviamente junto con eso tiene la capacidad de producción de alimentos que le permitirían alimentar 60 millones de habitantes y tiene una población de 3,5, por lo tanto también tiene saldos exportables muy importantes en sus principales rubros de producción. Esto es histórico, no es de ahora, no lo creó un gobierno, es parte de la constitución de nuestra realidad como país. A la hora de ir al mundo vamos con todas esas ventajas, ¿no? Se le pueden agregar otras cosas, tiene una gran solidez institucional, que es muy importante también, eso que se le llama, muchas veces se habla como seguridad jurídica, que significa que en este país la justicia funciona, las leyes se respetan, es decir, a grandes rasgos podemos decir que es un país que en el concierto internacional forma parte del grupo de los países serios, digamos. Esas son todas ventajas que tenemos. Cosa que además nos es reconocida permanentemente en los organismos internacionales. Obviamente que Uruguay no se lo escucha por su poderío, ni por su tamaño, ni por su fuerza económica, ni por su fuerza militar, se lo escucha por estos elementos que yo estoy mencionando. Entonces eso es lo que hemos ofrecido y lo que podemos ofrecer. Todos esos elementos implican a su vez que tenemos que tener políticas públicas que sigan incrementando esos valores, esas riquezas que tenemos. Por otro lado, hay que pensar que la inserción que nosotros tenemos hasta este momento es una inserción insuficiente, es decir, la inserción en el Mercosur estrictamente que hemos hecho con la intención de que el Mercosur fuera una plataforma de inserción en el mundo, o sea que
aquella idea del regionalismo abierto que se sostuvo durante años, no pudo ser, porque el Mercosur nunca terminó de ser lo que los uruguayos aspirábamos a que fuera, un ámbito de protección común entre los socios y un ámbito desde el cual los socios salieran al mundo a participar, a hacerse, a negociar, etcétera. Eso tampoco se pudo dar. Entonces, bueno, ahora hay que pensar formas de integración al mundo donde esas ventajas que tenemos valgan y donde podamos hacerlas jugar en relaciones internacionales más beneficiosas que las que tenemos en el contexto de Mercosur. ¿Considera usted que la política económica del gobierno llevó a que se diera esa instancia por la cual Uruguay es reconocido como un país al cual se pueda negociar? Yo creo que sí, que este gobierno contribuyó, este gobierno, me refiero a esta serie de gobiernos frente amplistas, contribuyeron en la medida que se hicieron muchas cosas para mantener, digamos, una estabilidad económica, un nivel de crecimiento de la economía importante. Se aumentó mucho el gasto público también para sostener políticas públicas de distribución de bienes y servicios a nivel de la población, y se fomentó la seguridad jurídica en el país en la medida que se establecieron muchos mecanismos de negociación entre sectores de la sociedad que quedaron institucionalizados. Esos son todos aportes de los gobiernos. Pero esos aportes se hicieron a su vez sobre aportes que habían hecho otros partidos en el gobierno en su momento, que habían generado otro tipo de cosas sobre las cuales se apoyó luego la gestión del Frente Amplio. O sea que yo creo que todo el sistema político en sus momentos, en distintos momentos históricos, ha ido contribuyendo a que el país mantenga una línea de avance, digamos, en el contexto internacional. La pregunta, vuelvo a decir, la pregunta importante para los uruguayos es hacia dónde debemos encaminar al país, cuando además ya estamos en los albores de una campaña electoral para las elecciones del 2019, y qué es lo que nos podemos exigir como país y lo que le debemos exigir al sistema político como ciudadanos que nos brinde como respuestas a estas inquietudes. Y yo pienso que, bueno, que sobre esta base es que hay que, digamos, exigir, como digo yo, se podría decir pedir también al sistema político compromisos de respaldo a ciertas políticas públicas de alto nivel y de gran profundidad en áreas específicas de la actividad, como puede ser educación, salud, vivienda, trabajo, crecimiento, inserción internacional, seguridad, donde mi opinión es que el gobierno que surja el 2019 no va a tener mayoría parlamentaria, por lo tanto es imprescindible que las mayorías se construyan con acuerdos interpartidarios previo a las elecciones. Y por lo tanto, bueno, en eso estamos, en estas recorridas, primero planteando esta idea y segundo, recogiendo en distintos lugares propuestas y situaciones que podrían ser incorporadas a esa plataforma a llevar en común por varios partidos, que sea el sustrato o el sustento, mejor dicho, en un futuro gobierno de políticas públicas que tengan respaldo, que es lo esencial. Y a Gonzalo Mujica lo ubicamos ahí en el 2019, es decir, tratando de ser un articulador de un espacio en el cual se proyecte el país. Pero no en un espacio político nuevo, porque yo creo que ya el país tiene todos los partidos que necesita, francamente. No percibo que el problema del Uruguay sea que le falta el partido específico que le va a resolver los problemas. Le acabo de decir, todos los partidos han participado en el crecimiento del país en distintas etapas de la historia. Ya tenemos todos los partidos que precisamos. Lo que nos faltan son acuerdos entre los partidos, no nuevos partidos. Por lo tanto, yo voy a trabajar para fomentar esos acuerdos, y si esos acuerdos se logran, luego de ellos, en base a estos acuerdos que yo estoy planteando, se podrán hacer acuerdos políticos
veremos si es posible o no, pero en todo caso es otra etapa. También es cierto que en este momento en particular los partidos están en la resolución de sus internas. Por consiguiente, también hay que darle tiempo a los partidos para que vayan resolviendo los liderazgos que luego hablen por todo el partido y no por un sector dentro del partido. Entonces, porque en última instancia estos acuerdos programáticos que yo propongo se tienen que hacer entre partidos, no entre sectores. Entonces hay que esperar un poco, pero ese tiempo se puede utilizar en esto que estamos haciendo nosotros, que es ocultar la realidad, proponer esta idea y ir elaborando esa plataforma de propuestas comunes para ver si el año que viene, con ya los partidos en otra situación y nosotros con esto más avanzado, podemos de alguna forma, como decía antes, desafiar a los partidos políticos, decirle, bueno, acá hay una plataforma, ¿tú estás dispuesto a llevar esta plataforma en común con aquel y aquel otro y aquel otro? Si eso se lograra, yo creo que sería una novedad y un avance en lo que es la construcción de ese futuro y creo que sería una forma diferente de plantearnos el debate electoral que va a haber en torno al 2019. En vez de discutir sobre candidatos, discutir propuestas programáticas. Usted dice que todos los partidos políticos en menor o mayor grado han contribuido al crecimiento del país. Ahora, a la distribución de la riqueza, ¿todos han intervenido de igual manera? Mire, todos han intervenido a su manera. Nadie ha logrado una distribución totalmente exitosa. Ni tampoco el Frente Amplio. Nadie ha logrado la distribución con la que soñaba, ni la distribución que le resuelve el problema a toda la ciudadanía. Pero todos han hecho sus cosas, ¿no? Porque acá, en cada momento de la historia, usted puede ver grandes esfuerzos distributivos que son los que han construido la sociedad que tenemos. En definitiva, la escuela pública, la salud pública, la seguridad social son todas construcciones históricas del siglo pasado, del siglo XX, y algunas vienen hasta el siglo XIX. Entonces, todo el sistema político en su momento, cuando tuvo la oportunidad que le dio la gente a través de su decisión soberana, hizo una contribución. Lo importante es que de aquí en adelante la situación va a obligar a que para que esas contribuciones se mantengan hay que hacer acuerdos interpartidarios muy poderosos, porque nadie por sí mismo puede llevar adelante políticas públicas con solidez y con sustento político si no tiene acuerdos con otros partidos. Esto ya se está viendo y se va a ver con mucha más crudeza a partir del 2019, gane quien gane. Por eso pensamos que vale la pena hacer este esfuerzo de acuerdos programáticos. Llegado a un acuerdo entre distintos sectores o partidos políticos, ¿no percibiría el electorado que son similares, más allá de que tengan figuras distintas al frente de cada partido político? El hecho de que existe un acuerdo programático de fondo para políticas de Estado o para continuarlo, no existiría en la visión de la gente como algo que son todos iguales, porque en definitiva acordaron algo entre todos. Y bueno, ¿cuál es el problema que lo perciban así? Yo no veo ningún inconveniente. Me parece que si se pusieron de acuerdo en 8 o 10 temas políticos de primera índole, mucha gente lo va a ver como un mérito. Es decir, pudieron acordar, se comprometieron públicamente a llevar adelante estas políticas y elaboraron un programa, cada uno de ellos, que tiene algunos puntos en común entre sí, no todos, porque cada partido va a tener su propia personalidad, también programática, y va a poner énfasis y propuestas de temas que no va a poner el otro, pero hay algunos temas donde sería muy bueno para el país que todos los partidos, o que la mayor parte de ellos, o que algunos de ellos, pudieran acordar que se van a impulsar juntos. Si eso hace que algún ciudadano considere que esos partidos se parecen un poco más entre sí, a mí no me importa en absoluto. En definitiva, todos los partidos que acordaron el programa de Frente Amplio se parecen entre sí en que acordaron ese programa. Sin embargo, si usted les pregunta, seguramente todos reivindican la diferencia que tienen con el otro, porque es lo que hace su identidad.
De modo que no sería nada novedoso tampoco. Pero el Frente Amplio en su conjunto, antes de acceder al gobierno, reivindicaba una conducta política distinta a la que tenían los integrantes de los partidos tradicionales. Esa conducta política que ha sido mal reflejada en actores y principales referentes del Frente Amplio, sí, y que afecta a la credibilidad del ciudadano, también es un hecho a corregir. Bueno, sí, indudablemente. Yo creo que el principal error es haber llegado a creer que por pertenecer al Frente se pertenecía a una especie de casta diferente de los uruguayos. Algo así como que acá estamos los virtuosos y allá están los que no tienen ética, no tienen sensibilidad social. Ese para mí es el error principal. La vida, yo creo que nos ha demostrado a todos que en todos lados hay gente con ética, en todos lados hay gente que se equivoca, en todos lados hay gente inteligente y en todos lados hay burros además. Y bueno, que lo que importa es que se encuentren las posibilidades de que lo mejor de cada partido pueda expresarse y ser respaldado por lo mejor de otros partidos. A mí me parece que el problema en todo caso es creerse los propietarios de la moral pública o de la sensibilidad social de una sociedad. Me parece que cuando se llega a ese nivel de concepción ya sectaria, casi racista, porque es casi que los del Frente nos transformamos en una cosa aparte, cuando es absolutamente falso hasta materialmente, porque no hay familia uruguaya que no tenga gente de distintos sectores políticos, y por lo tanto el 90% de los uruguayos, dentro de la gente que más quiere y que más valora, tiene gente que es de otro partido, que son los suyos, los de su familia. Entonces bastaba como observar eso para darse cuenta que por ser del Frente no me vuelvo mejor que los otros, o que los otros no son peores que yo porque voten otro partido. Entonces cuando se llega a ese tipo ya de concepción cerrada, sectaria, claustrofóbica, es cuando se empiezan a cometer los errores de soberbia y de gestión en la cosa pública. Pero me parece que si se tiene humildad, se puede mirar al otro como un igual y se puede uno darse cuenta que lo que yo sostengo como verdad es lo que yo entiendo como verdad, pero el otro tiene su propia cabeza y puede entender cosas distintas sobre los mismos temas, y que de lo que se trata es de que seamos tolerantes y podamos conversar y podamos llegar a algunos acuerdos, aquellos si los buscamos que vamos a poder encontrar. Me parece que todo eso es mucho más importante que estar poniendo nuestra cabeza en lo que nos separó en el pasado a todos los uruguayos, y me parece que porque ese pasado está lleno de errores de todos. Ahora podemos ir hacia el futuro encontrando acuerdos en cosas que todos podamos poner al país, darle al país hacia adelante en un futuro que todos queremos, supongo yo, que es prosperidad, distribución y felicidad pública. Mújica, usted hacía referencia al crecimiento económico y que todos los partidos políticos que han tenido responsabilidad de gobierno han aportado en mayor o menor medida. Pero también en este proceso es notorio el incremento continuo de la deuda externa y también la situación de la deuda interna, de la cual usted fue un referente en el tratamiento del tema parlamentario. ¿Cómo valoramos entonces esa cuestión que para el país la deuda externa y para cada familia la deuda interna? Sí. Bueno, lo que pasa es que la deuda, a esta altura la deuda ya no se puede dividir entre interna y externa porque es deuda pública, digamos, porque los acreedores del Estado están en todos lados, están en el exterior pero también están acá adentro. Para poner un ejemplo, todo el fondo de ahorro previsional que los trabajadores que están afiliados a FAP vuelcan, se coloca en un 80% en títulos de deuda del Estado. Por lo tanto, los trabajadores, si usted está en AFAP o lo que estén, son acreedores del Estado. El Estado les debe dinero y les entrega títulos al Fondo de Ahorro Previsional a cambio de que le den dinero para financiar su déficit, ¿no es cierto?
De modo que yo creo que ese fondo de ahorro previsional debe ser de uno de los principales acreedores. Bueno, que ya la deuda no es tanto externa, es deuda pública, con acreedores que están en Nueva York, en Londres, pero también están acá. Y capaz que los que están acá son de los más grandes acreedores. Y no necesariamente son acreedores financistas. De los mayores acreedores que tiene el Estado uruguayo es el trabajador cuyos fondos de ahorro previsional se colocan en financiamiento del Estado. Por lo tanto, el problema es el crecimiento de ese endeudamiento, y ese endeudamiento crece porque el Estado necesita poder financiar la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta todos los años. Cuando el déficit fiscal, que es eso, es la diferencia entre lo que el Estado recauda y gasta por año, y se incrementa, para financiar el incremento hay que endeudarse, hay que pedir prestado. Entonces se emiten títulos de deuda, las AFAP compran títulos de deuda, o sea, le prestan plata al Estado, los inversionistas invierten, compran títulos de deuda, le prestan plata al Estado, y ese proceso tiene que tener una relación con el crecimiento de la economía. Esto es como una familia cuyo endeudamiento tiene que tener una relación con sus ingresos. Cuando el endeudamiento va por encima de un cierto nivel de ingresos, a la familia se le vuelve imposible pagar ese endeudamiento. El problema que tiene el Uruguay en este momento es que su endeudamiento público ha crecido mucho en relación al volumen de su economía, y el Estado en términos de la relación entre ingresos del Estado y gasto del Estado, le ha aumentado mucho los gastos y le han bajado muy poco los ingresos, le han subido muy poco los ingresos. Entonces se aumenta el déficit y hay que aumentar el endeudamiento para financiar el déficit. Entonces esa es una especie de círculo vicioso que hay que cortarlo, y hay que cortarlo permitiendo que el crecimiento de la economía lleve la relación de ingresos del Estado con su gasto a formas más manejables, a números más manejables. Estamos en un 3,6 de déficit fiscal. El déficit fiscal razonable para el crecimiento que tenemos debe andar en un punto menos, en 2,6, en 2,5. Bajar un punto de déficit implica un enorme esfuerzo por parte del país, pues yo no creo que se haga en un año, pero creo que hay que planteárselo como objetivo. Porque de lo contrario pasa lo que usted dice, que se entra en una noria con respecto al endeudamiento para financiar ese déficit, que no es bueno y que no es lo que todos queremos, porque nadie quiere gastar sus ingresos en pago de deuda, todos queremos gastar los ingresos en más cosas para la sociedad, más escuelas, más carreteras o más tendido eléctrico. Pero bueno, a medida que crece el endeudamiento, cada vez más es la parte de los ingresos que hay que destinar a repagar ese endeudamiento. Donde, reitero, aquel viejo concepto de deuda externa y de acreedores multinacionales ha cambiado radicalmente, porque ahora la deuda es pública, es tanto interna como externa, y los acreedores no son multinacionales. Los grandes acreedores en algunos casos son el propio trabajador del Estado, que pone plata de sus aportes para que el Estado se haga de ella para financiar el déficit, que se genera también una especie de noria, ¿no? Y de calecita en ese sentido. Pero bueno, esto se resuelve básicamente conteniendo el gasto y permitiendo que el crecimiento lleve la relación entre ese gasto y los ingresos, como dije antes, a números más adecuados. Resumiendo, ¿cuál es el mensaje suyo hoy a los sectores políticos, a la población en general, con respecto a qué construir de aquí en más para que Uruguay siga creciendo, avanzando y saliendo de cierto estancamiento que hoy lo vemos con respecto a disputas políticas que no generan ninguna situación beneficiosa para el pueblo? Claro, yo creo que lo que hay que construir son acuerdos políticos entre los partidos en torno a algunas políticas públicas de primer nivel. Me estoy refiriendo a seguridad, a educación, a inserción internacional, a crecimiento,
a políticas de empleo y bueno, otras que puedan surgir de la discusión. Pero lo fundamental que precisa el país, reitero, son acuerdos interpartidarios para llevar adelante políticas públicas claras y con gran respaldo político. Me parece que eso es esencial para salir del estancamiento en el que estamos en ese sentido. Mujica, muchísimas gracias por esta nota. Gracias a ustedes.